Imagina despertar con titulares que declaran que Einstein estaba equivocado. Podría sonar a ciencia ficción o a una mala broma, porque ¿cómo podría estar equivocado un marco tan exitoso como la relatividad general? Todos sabemos que este es el modelo que transformó nuestra comprensión de la gravedad, un pilar de la física moderna probado durante más de un siglo. Pero bajo los triunfos se esconde un misterio profundo. Los físicos han sospechado durante mucho tiempo que, por magnífica que sea, la imagen relativista no puede ser la respuesta final. Ya tenemos razones sólidas para pensar que falta algo en el nivel más profundo. Hoy exploraremos por qué la comunidad científica está convencida de que la teoría de la gravedad de Einstein, pese a todos sus éxitos, es incompleta, y por qué un nuevo marco llamado gravedad cuántica podría eventualmente reemplazarla. La relatividad general es, sin exagerar, una obra maestra. Introducida por Albert Einstein en 1915, reinventó lo que es la gravedad. Antes de ese avance, Isaac Newton describía una fuerza que atrae a los objetos entre sí. La ley de Newton funcionaba de manera extraordinaria para las manzanas que caen, las órbitas planetarias y el envío de cohetes a la Luna. La idea clave del siglo XX fue que la gravedad no es un tirón misterioso, sino una propiedad del propio espacio y del tiempo. En esta visión, los cuerpos masivos curvan el tejido del espacio-tiempo. Imagina una lámina flexible como un trampolín. Una pesada bola de boliche deja una hendidura. Una canica que rueda cerca de ella se enrosca hacia adentro, no porque la jale una cuerda, sino porque la superficie está curvada por la presencia de la bola grande. El Sol moldea la geometría a su alrededor, y la Tierra sigue esas curvas en lugar de ser arrastrada por un hilo invisible. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Por extraña que parezca, la teoría ha sido confirmada por un conjunto impresionante de observaciones. Un triunfo temprano llegó en 1919 durante un eclipse total de Sol. Un equipo dirigido por Arthur Eddington midió cómo la luz de estrellas que pasaba cerca del Sol parecía desplazarse ligeramente. La luz fue desviada por la gravedad del Sol, tal como se había predicho. Ese desvío ocupó titulares en todo el mundo y convirtió al autor de la teoría en una celebridad instantánea. Y fue solo el comienzo. En las décadas siguientes, la evidencia no ha hecho más que crecer. Observamos lente gravitacional, donde galaxias o cúmulos masivos desvían y enfocan la luz de fuentes más distantes. El efecto puede producir imágenes múltiples de un mismo cuásar o largos arcos que se extienden por el cielo. Los llamados anillos y dobles de Einstein son exactamente lo que predice el modelo relativista cuando la gravedad actúa como una lente cósmica. No es solo una idea ingeniosa. Los astrónomos han fotografiado muchos ejemplos, convirtiendo a la lente en un telescopio natural y en una confirmación vívida de que la masa deforma el espacio. El mismo marco nos dice que el tiempo no fluye a un ritmo universal. Avanza más lentamente en campos gravitatorios más fuertes. Este efecto, conocido como dilatación temporal gravitatoria o corrimiento al rojo gravitatorio, se ha medido repetidamente. En la década de 1960, el experimento de Pound y Repka detectó un diminuto cambio en la frecuencia de la luz al ascender por una torre, exactamente como se esperaba, porque al subir en el campo terrestre, los relojes laten un poco más rápido. Hoy los ingenieros deben tener esto en cuenta en la tecnología cotidiana. Los satélites del GPS orbitan donde la gravedad es ligeramente más débil que en la superficie terrestre, así que sus relojes avanzan más rápido que los nuestros en tierra, mientras que su movimiento los desacelera de acuerdo con la relatividad especial. Sin ambos ajustes, la posición en tu teléfono derivaría varios kilómetros por día. Sin la teoría moderna de la gravedad, la navegación no funcionaría correctamente. ¿Y qué hay de la gravedad extrema? Las ecuaciones de campo también sobresalen allí. Implican que si se concentra suficiente masa en una región pequeña, el espacio-tiempo se distorsiona tanto que se forma una frontera de la que nada, ni siquiera la luz,
puede escapar. Eso es un agujero negro. La idea pareció extraña en su momento, pero ahora la evidencia es abrumadora. En el centro de la Vía Láctea, las estrellas se precipitan alrededor de un objeto supermasivo invisible que no emite luz. Sus órbitas rápidas revelan una masa de unas 4 millones de veces la del Sol. Muchas otras galaxias albergan gigantes similares. En 2019, el Telescopio del Horizonte de Sucesos logró un hito impresionante. Por primera vez, los astrónomos capturaron la silueta de un agujero negro, el objeto supermasivo de la galaxia M87 a unos 55 millones de años luz. La imagen mostró un anillo brillante de luz procedente del gas caliente que espirala cerca del agujero y una región central oscura donde la gravedad es tan intensa que la luz orbita o cae hacia adentro. El tamaño y la forma de ese anillo coincidieron con las expectativas de la gravedad relativista cerca del horizonte de sucesos. Fue un triunfo verlo invisible y comprobar que incluso al borde los cálculos se mantenían. Otra predicción notable de la relatividad general es que las masas aceleradas generan ondulaciones en el espacio-tiempo llamadas ondas gravitacionales. En 2015, un siglo después de que naciera la teoría, los científicos las detectaron directamente por primera vez. Dos enormes instrumentos llamados LIGO midieron un leve temblor que atravesó la Tierra y estiró y comprimió las distancias en menos que el ancho de un átomo. La señal provenía de dos agujeros negros que espiralaban juntos y se fusionaban a miles de millones de años luz. Su forma coincidió con el patrón previsto con asombrosa precisión. Desde entonces, LIGO y el detector europeo Virgo han registrado muchos más eventos de fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones, y cada detección confirma la descripción relativista de la gravedad en condiciones que ningún laboratorio puede reproducir. Desde la desviación de la luz hasta la dilatación del tiempo, pasando por la realidad de los agujeros negros y el tenue murmullo de sus colisiones a través del cosmos, este marco ha sido puesto a prueba repetidas veces y ha salido airoso. No es exagerado llamarlo uno de los logros más exitosos de la ciencia. Entonces, con todo esto a su favor, ¿por qué alguien diría que no es del todo correcto? Cuestionar una obra maestra así puede sonar herético, pero en ciencia ninguna idea es sagrada. Lo que importa es la consistencia interna y el acuerdo con toda la naturaleza. Aquí encontramos un problema serio. A pesar de todos sus éxitos, la relatividad general no encaja sin fricciones con otra joya de la física, la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es el marco que describe las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza, además de la gravedad y todas las partículas conocidas. Mientras la relatividad general maneja la escala cósmica, planetas, galaxias y el tejido mismo del espacio-tiempo, la mecánica cuántica trata con la escala microscópica, átomos, electrones, fotones y todos los fenómenos extraños que los acompañan. Es difícil exagerar lo bien que también ha sido probada la mecánica cuántica. La teoría cuántica sustenta el comportamiento de los semiconductores en los chips de tu computadora, las reacciones de fusión que alimentan al Sol, la química de las moléculas y mucho más. Nos dio los láseres, los transistores y ha predicho infinidad de experimentos con una precisión que no falla. Pero la mecánica cuántica es un tipo de teoría muy diferente de la relatividad general. Introduce incertidumbre y probabilidad fundamentales. Las partículas pueden existir en superposiciones de estados, algo así como estar en dos lugares a la vez, hasta que las mides, y los resultados no son deterministas, sino probabilísticos. Es una teoría que incluso a Einstein le resultaba inquietante. Dijo célebremente: «Dios no juega a los dados», expresando su incomodidad con el azar en el corazón de la física cuántica. Sea aleatoria o no, la mecánica cuántica se ha demostrado correcta una y otra vez. El problema es que la relatividad general y la mecánica cuántica no encajan en un único marco. Cada una funciona extraordinariamente bien en su propio dominio, pero cuando intentas combinarlas, en especial en condiciones que implican a la vez masas enormes y escalas diminutas, como el centro de un agujero negro o el universo muy temprano,
parecen entrar en conflicto. Es como dos piezas de rompecabezas que por separado completan secciones distintas de una imagen grande, pero cuyos bordes irregulares se niegan a encajar. Necesitamos un tablero más grande, una teoría más amplia, que abarque a ambas como casos particulares. Los físicos llaman a esa teoría deseada gravedad cuántica, es decir, una descripción de la gravedad que siga principios cuánticos. Aún no tenemos una teoría así, al menos no una comprobada, pero estamos bastante seguros de que debe existir, porque hay señales claras de que la relatividad general por sí sola es incompleta. Es una de esas situaciones en las que la naturaleza nos da pistas. Una pieza que no encaja significa que el rompecabezas no está completo. Revisemos las 3 razones principales por las que los científicos están convencidos de que necesitamos una teoría de gravedad cuántica. Una razón de peso surge de un experimento mental sencillo. Llamemos a esto el dilema de la doble rendija. ¿Qué le sucede a la gravedad cuando una partícula parece estar en 2 lugares a la vez? Una de las maneras más sencillas de apreciar el conflicto entre la relatividad general y la mecánica cuántica es pensar en el famoso experimento de la doble rendija. Si nunca lo has oído, el experimento de la doble rendija es una demostración clásica de lo extraño que es el mundo cuántico. Imagina que tienes una partícula diminuta, como un electrón que tiene un poco de masa, y la lanzas hacia una barrera con 2 rendijas estrechas. Al otro lado de la barrera hay una pantalla que puede registrar dónde impacta el electrón. Si tapas una rendija y disparas electrones de uno en uno a través de la rendija abierta, golpean la pantalla y forman gradualmente un patrón justo detrás de esa rendija, como cabría esperar, algo así como disparar pequeñas bolitas a través de un agujero. Pero aquí viene la parte extraña. Si abres las 2 rendijas y de nuevo envías electrones de uno en uno, ocurre algo casi mágico. Cada electrón parece interferir consigo mismo, como si pasara por ambas rendijas simultáneamente, como una onda. En la pantalla no aparecen 2 grupos de impactos detrás de las 2 rendijas. En su lugar, aparece una serie de franjas claras y oscuras, un patrón de interferencia, exactamente como ocurriría si ondas de agua o de luz pasaran por 2 aberturas e interfirieran entre sí. Y sin embargo, son partículas individuales llegando una por una. Es como si cada electrón estuviera en un estado fantasmal de las 2 rendijas a la vez y creara un patrón de interferencia consigo mismo. Solo cuando realmente mides u observas por cuál rendija pasa el electrón, se rompe el hechizo. Entonces el electrón parece haber atravesado una rendija específica y el patrón de interferencia desaparece. En mecánica cuántica, decimos que el electrón estaba en una superposición de pasar por la rendija A y por la rendija B hasta que fue medido. Este experimento se ha realizado con electrones, fotones, átomos e incluso moléculas compuestas por cientos de átomos, y cada vez, mientras no detectes qué camino tomó la partícula, se comporta como si hubiera tomado todos los caminos y produce un patrón de interferencia. Es desconcertante, pero es nuestra realidad. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa con la gravedad en un escenario así? Si un electrón o cualquier partícula puede estar literalmente en 2 lugares a la vez en el sentido cuántico, ¿dónde está su atracción gravitatoria? Sabemos que un electrón tiene masa, aunque sea una cantidad diminuta, y según la relatividad general, cualquier masa curva el espacio-tiempo y crea gravedad. Entonces, si el electrón pasa por ambas rendijas a la vez, ¿crea 2 campos gravitatorios superpuestos? ¿La influencia gravitatoria también entra en una superposición extraña de 2 caminos? En la relatividad general, la gravedad no es algo que pueda estar en una superposición cuántica. La teoría trata el espacio-tiempo como un tejido suave y la masa-energía como algo que deforma ese tejido. No tiene una manera incorporada de decir, ¿y si la masa está un poco aquí y un poco allá al mismo tiempo? En la gravedad clásica de Einstein, un objeto tiene una ubicación definida y su campo gravitatorio llena suavemente el espacio a su alrededor. Así que,
Si insistimos en mantener la gravedad clásica mientras el electrón es cuántico, nos topamos con una paradoja. Supongamos que el electrón realmente pasa por ambas rendijas en superposición. Si el campo gravitatorio permaneciera clásico, podría tener que elegir una configuración, quizá el equivalente a que el electrón esté en un lugar definido o en el otro. Pero eso sería en realidad una medición sobre el electrón, porque la gravedad también afecta al electrón y lo obligaría a salir de la superposición, en contradicción con lo que predice la mecánica cuántica. Por otro lado, si el campo gravitatorio de alguna manera sigue el comportamiento cuántico del electrón, entonces, en efecto, el propio campo tendría que estar en una superposición, repartido en dos caminos. Pero no tenemos forma de describir un campo gravitatorio que esté en dos estados a la vez usando la relatividad general. Eso es un concepto cuántico. La gravedad, en la formulación de Einstein, no tiene probabilidades ni superposiciones, simplemente es, y moldea el espacio de manera determinista alrededor de las masas. Este enigma puede sonar filosófico, pero tiene consecuencias reales para la coherencia. Si la gravedad se mantuviera clásica mientras la materia es cuántica, en principio se podría usar el campo gravitatorio para obtener información sobre la posición de la partícula sin tocarla, lo que potencialmente violaría el principio de incertidumbre u otros principios cuánticos. A la mayoría de los físicos, esa idea les parece sospechosa. Permitiría demasiadas lagunas en las reglas cuánticas que nunca han fallado. La apuesta más segura es que la gravedad misma debe obedecer finalmente las reglas cuánticas si la examinamos en escalas pequeñas o en montajes delicados. Ahora, aquí hay un punto importante. Aún no hemos observado este conflicto directamente en un experimento. No hemos tomado un solo electrón en un montaje de doble rendija y medido su campo gravitatorio en dos lugares, porque las fuerzas gravitatorias involucradas son increíblemente, ridículamente pequeñas. La gravedad es, con mucha diferencia, la más débil de las fuerzas de la naturaleza, y la gravedad de un electrón es tan débil que resulta esencialmente imposible de detectar con la tecnología actual. Así que no podemos simplemente hacer un experimento con la gravedad de un solo electrón para ver qué ocurre. Pero experimentos mentales como este nos orientan. Nos dicen que hay una inconsistencia en nuestras teorías. La mecánica cuántica dice, la partícula puede estar en dos lugares. La relatividad general dice, la masa solo puede curvar el espacio-tiempo desde un lugar a la vez. No pueden tener razón ambas en este escenario. Para resolver esa contradicción, esperamos que la gravedad tenga su propio comportamiento cuántico. En otras palabras, el propio espacio-tiempo tendría que poder existir en superposición o mostrar incertidumbre a escalas diminutas, la idea en el corazón de la gravedad cuántica. De forma interesante, los físicos se están poniendo creativos y empiezan a diseñar experimentos que, aunque no examinan la gravedad de electrones individuales, podrían probar la naturaleza cuántica de la gravedad de otras maneras. Por ejemplo, hay propuestas para usar dos masas un poco mayores, como microesferas diminutas, y poner cada una en una superposición cuántica en ubicaciones diferentes, luego dejarlas interactuar gravitatoriamente. Si las dos masas se vuelven misteriosamente entrelazadas, una conexión cuántica entre sí debido a la gravedad, eso sería una señal de que la gravedad tuvo que actuar de forma cuántica, porque el entrelazamiento es un fenómeno cuántico. Tales experimentos son extremadamente desafiantes y aún no han alcanzado las sensibilidades necesarias, pero ilustran el punto. La mayoría de los científicos creen que la gravedad no está exenta de las reglas cuánticas. Si cada porción de materia y energía sigue leyes cuánticas, y la gravedad no es más que la manifestación de esa materia y energía curvando el espacio-tiempo, entonces el espacio-tiempo, en última instancia, también debería tener una descripción cuántica. La imagen clásica de Einstein de distancias y curvaturas del espacio-tiempo, suaves y definidas, tendrá que dar paso a una imagen donde el espacio-tiempo pueda vibrar, fluctuar y existir en múltiples estados,
conceptos que solo tienen sentido en la mecánica cuántica. Otro motivo convincente surge al mirar dónde falla la propia relatividad general, el enigma de las singularidades. La segunda gran razón por la que pensamos que la relatividad general no puede ser la última palabra es que, si se la deja por su cuenta, predice su propio fracaso en ciertas situaciones. En concreto, produce lo que llamamos singularidades, puntos o regiones donde alguna magnitud física, como la densidad de la materia o la curvatura del espacio-tiempo, se vuelve infinita. El infinito es una señal de alarma enorme en física. Por lo general significa «aquí hay dragones», es decir, nuestras ecuaciones han ido más allá de donde son válidas. Hablemos de los dos tipos más famosos de singularidades en la relatividad general, el centro de los agujeros negros y el momento del Big Bang. Ya hemos mencionado los agujeros negros. Según la teoría de Einstein, si colapsas suficiente masa en una región pequeña, el espacio-tiempo se deforma cada vez más, hasta que, en algún punto, se forma un horizonte más allá del cual ni siquiera la luz puede escapar. Ahora bien, una vez que la materia atraviesa ese horizonte de sucesos, el límite del agujero negro, la teoría dice que continúa colapsando hacia el centro. En la versión clásica de la teoría, nada detiene ese colapso. No hay fuerza que pueda contrarrestar la gravedad en ese punto. Las ecuaciones indican que toda la materia queda aplastada en un punto infinitamente pequeño en el centro mismo, un punto de densidad infinita y curvatura del espacio-tiempo infinita. Esa es la singularidad en el corazón de un agujero negro. No es un lugar en el espacio que puedas ubicar en un mapa. Se parece más al final del espacio y del tiempo, donde nuestra capacidad de describir lo que está ocurriendo simplemente falla, porque empiezan a aparecer números, como infinito, en las ecuaciones. Ahora bien, nadie cree que ese punto de densidad infinita sea literalmente lo que existe dentro de un agujero negro. En su lugar, los físicos interpretan esto como una señal de que la teoría, la relatividad general, ha llegado al borde de su aplicabilidad. Se ha encontrado con una condición tan extrema, masa y energía comprimidas en un volumen arbitrariamente pequeño, que los supuestos de la teoría se rompen. Algo similar ya ocurrió antes en la física. Por ejemplo, en la física clásica, previa a la cuántica, si intentabas calcular cuánta energía emite un objeto caliente usando el electromagnetismo clásico, obtenías una cantidad infinita de energía a altas frecuencias, la famosa catástrofe ultravioleta. La resolución de esa paradoja fue el nacimiento de la mecánica cuántica. Max Planck y otros se dieron cuenta de que la energía viene en cuantos discretos, lo que puso fin a ese infinito y produjo un resultado finito que coincidía con la realidad. En otras palabras, la teoría clásica, la electrodinámica de Maxwell más la termodinámica clásica, era incompleta a escalas pequeñas, y la física cuántica arregló el problema. Sospechamos algo similar con la gravedad. La singularidad en el centro de un agujero negro es como un enorme letrero de advertencia que dice: la naturaleza en realidad no hace esto. Algo nuevo, nueva física, debe ocurrir aquí. La otra singularidad famosa es el Big Bang. Si haces retroceder el reloj cósmico, según la relatividad general, el universo se vuelve más denso y caliente conforme retrocedes en el tiempo, lo cual coincide con lo que observamos hasta cierto punto. En los inicios el universo era efectivamente caliente, denso, y se expandía con rapidez. Pero si vas todo el camino hasta tiempo cero, las matemáticas sugieren que el universo estaba comprimido en un punto de densidad y temperatura infinitas. De nuevo, una singularidad. En la teoría clásica, ese es el comienzo del tiempo y del espacio. No puedes hablar de antes, porque el tiempo mismo de alguna manera comienza allí, y todo es infinitamente denso en ese instante inicial. Una vez más, los físicos dudan que esto sea literalmente lo que ocurrió. Es más probable que esto nos esté diciendo que el marco clásico, sin correcciones cuánticas, se rompe en torno a ese punto, específicamente
a densidades extremadamente altas y escalas diminutas, mucho menores que cualquier átomo o partícula. Si contáramos con una teoría cuántica de la gravedad, pensamos que suavizaría esa singularidad o evitaría el infinito, dándonos una descripción finita y sensata de lo que ocurrió al inicio del universo, o incluso una alternativa al inicio como un momento singular. Imagina acercarte al tejido del espacio y del tiempo a escalas extremadamente pequeñas. La relatividad general trata el espacio-tiempo como algo suave y continuo, como una lámina de goma perfectamente flexible. Pero ya sabemos por la mecánica cuántica que a escalas diminutas, la idea de continuidad suave a menudo se rompe. La energía viene en cuantos y los campos pueden fluctuar. Así que muchos investigadores sospechan que, si ampliamos lo suficiente, el espacio-tiempo podría tener una estructura atómica o cuántica. A esto a veces lo llamamos la espuma cuántica. En la escala de Planck, la escala inimaginablemente pequeña de unos 10 a la potencia menos 35 metros, el espacio y el tiempo podrían estar fluctuando de forma salvaje, ser probabilísticos o discretos. Si eso es cierto, entonces, pedirle a esa teoría que maneje un punto infinitamente pequeño es como pedir a un mapa antiguo que muestre detalles más pequeños que el grano de la tinta. Simplemente no está preparada para esa resolución. Una analogía terrenal es la hidrodinámica, la teoría de los fluidos, frente a la física molecular. Las ecuaciones de la dinámica de fluidos son muy útiles para describir cosas como el flujo de aire o las olas en el agua, y tratan a los fluidos como sustancias continuas. Pero si llevas esas ecuaciones demasiado lejos, podrías obtener un resultado no físico. Por ejemplo, cuando una gota de agua se desprende de un grifo, las ecuaciones podrían predecir un cuello infinitamente afilado, formándose en el punto de ruptura, una especie de singularidad en la matemática. En la realidad, por supuesto, el agua está hecha de moléculas. No puedes comprimir el agua en un hilo infinitamente fino. En algún momento entra en juego la naturaleza molecular discreta y otra física, y se evita la singularidad. Del mismo modo, creemos que en escalas donde los átomos del espacio-tiempo, sean lo que sean, se vuelven importantes, las singularidades de la relatividad general quedarán resueltas. No habrá densidades infinitas. En su lugar ocurre algo nuevo. Así que las singularidades son como señales que nos dicen, la relatividad general termina aquí. Más allá de esto necesitamos una teoría mejor. Ya sea el centro de un agujero negro o el origen del universo, estos son dominios donde la gravedad es increíblemente intensa y la materia está increíblemente comprimida, exactamente cuando los efectos cuánticos ya no pueden ignorarse. Solo una teoría que fusione la mecánica cuántica con la gravedad podría describir lo que sucede en esos entornos extremos. Por ejemplo, una teoría funcional de gravedad cuántica podría revelar que los núcleos de los agujeros negros no son puntos de densidad infinita, sino quizá algún estado exótico de la materia, o un rebote hacia otra región del espacio-tiempo, o algo que ni siquiera hemos imaginado. De manera similar, el Big Bang podría no ser el comienzo en un escenario de gravedad cuántica. Podría ser que el Big Bang fuera una transición desde una fase cosmológica previa, o una colisión de membranas, como proponen algunas versiones de la teoría de cuerdas, o una fluctuación cuántica que desencadenó la inflación. Hay muchas ideas, pero no podemos saber cuál, si alguna, es correcta, hasta que tengamos la teoría fundamental en la mano. En resumen, la existencia de singularidades en la relatividad general es una indicación evidente de que la teoría está incompleta. Cuando llegas a los dominios más extremos, las ecuaciones de Einstein esencialmente se encogen de hombros y se rinden al escupir infinitos. La física ya ha estado aquí antes con otras teorías, y cada vez el camino a seguir fue desarrollar una teoría más profunda que manejara las condiciones extremas. Para la gravedad, se espera que esa teoría más profunda sea la gravedad cuántica. Y la tercera razón clave es la famosa paradoja de la información de los agujeros negros, esencialmente una pelea entre la relatividad
y la mecánica cuántica. Nuestra tercera razón es una especie de combinación 1-2 de las dos primeras. Es lo que ocurre cuando aplicas el pensamiento cuántico a un sistema gravitatorio y encuentras una inconsistencia fundamental. Se llama la paradoja de la información de los agujeros negros y se discutió ampliamente por primera vez en la década de 1970, después de que Stephen Hawking hiciera un descubrimiento sorprendente. Hemos mencionado que, según la relatividad general, nada puede escapar desde el interior del horizonte de sucesos de un agujero negro. Si caes dentro, no vas a salir. Pero en 1974, Stephen Hawking estaba estudiando qué sucede cuando añades la mecánica cuántica a la mezcla, específicamente, qué ocurre con los campos cuánticos, como el campo electromagnético, por ejemplo, cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro. Encontró algo asombroso. Los agujeros negros no son completamente negros. Cuando incluyes efectos cuánticos, los agujeros negros deberían emitir un brillo muy débil de partículas, ahora conocido como radiación de Hawking. ¿Cómo funciona esto? La forma más sencilla de imaginarlo es la siguiente. Incluso lo que pensamos como espacio vacío no está realmente vacío. Gracias a la incertidumbre cuántica, el vacío está lleno de parejas transitorias, partícula-antipartícula, que emergen y desaparecen brevemente. Normalmente, estas parejas se aniquilan casi de inmediato y no las notas. Pero Hawking se dio cuenta de que, en el borde de un agujero negro, la gravedad intensa puede separar esas parejas. Imagina una partícula y su antipartícula apareciendo cerca del horizonte de sucesos. Una de ellas cae en el agujero negro, mientras la otra escapa antes de que tengan oportunidad de aniquilarse. Para un observador externo, parece como si el agujero negro estuviera radiando partículas lentamente y perdiendo energía en el proceso. Otra manera de pensarlo es esta. El agujero negro está convirtiendo parte de su masa-energía en partículas que se escapan hasta el infinito. Durante un tiempo muy, muy largo, este proceso hará que el agujero negro se encoja y eventualmente se evapore por completo, si no sigue alimentándose de nueva materia. La predicción teórica de Hawking sobre la radiación de los agujeros negros fue revolucionaria. Conectó la teoría cuántica, la gravedad y la termodinámica, ya que se encontró que los agujeros negros tienen una temperatura bien definida debido a esta radiación. La física rara vez se vuelve más profunda que eso. Pero también presentó un problema profundo. La radiación de Hawking, tal como él la calculó, es radiación térmica. Eso significa que es esencialmente aleatoria y no transporta información detallada sobre lo que hay dentro del agujero negro. A la radiación de Hawking solo le importan la masa, el spin y la carga del agujero negro como un todo, los cuales determinan la temperatura de la radiación. No codifica si el agujero negro se formó por el colapso de una estrella, o a partir de una pila de libros de texto ardiendo, o de algo específico. Dos cosas muy diferentes que formen agujeros negros de masa idéntica producirán exactamente la misma radiación de Hawking mientras se evaporan. Así que a medida que un agujero negro irradia y pierde masa, es como si se fuera borrando lentamente. Ahora, supongamos que tienes un agujero negro que se forma a partir de alguna colección de materia, y luego, durante un periodo incomprensiblemente largo, mucho más largo que la edad actual del universo, si se trata de un agujero negro de masa estelar o mayor, se evapora por completo y deja solo una nube de radiación de Hawking que se ha dispersado en el espacio. Aquí está la paradoja. Toda la información sobre lo que cayó en el agujero negro parece haber desaparecido. Podrías reunir cada partícula de esa radiación de Hawking y estudiarla cuanto quieras. Todo lo que deducirías es la masa, el spin y la carga del agujero negro, pero ni un solo detalle acerca de lo que había dentro. Si un agujero negro se tragara una enciclopedia, o un elefante, o un montón de uranio, no importaría. La radiación final de Hawking es totalmente genérica. Parece como si la información que entró se perdiera para siempre.
¿Por qué es un problema tan grande? Porque parece violar de manera fundamental un principio central de la mecánica cuántica. En la física cuántica, los procesos son reversibles en un sentido particular. Si conoces el estado exacto de un sistema en un momento dado, hay una manera bien definida, la ecuación de Schrödinger o su equivalente en teoría cuántica de campos, de evolucionarlo hacia adelante y hacia atrás. En principio podrías reconstruir el pasado a partir del estado presente. La información se preserva. Puede quedar revuelta u oculta, pero no se destruye. Por ejemplo, si quemas una carta, podrías decir, la información de esa carta se perdió, pero un físico respondería, en principio, si tuvieras las posiciones y velocidades de cada molécula en el humo, la ceniza y el aire, y los fotones infrarrojos exactos emitidos por el fuego, podrías, de nuevo en principio, reconstruir lo que estaba escrito en ese papel. La información no fue destruida, solo se transfirió a grados de libertad que no puedes rastrear con facilidad. Ese es un ejemplo práctico desordenado. Pero a un nivel fundamental, la teoría cuántica insiste en lo que se llama unitariedad, que básicamente significa que la información nunca se borra de verdad, solo se mueve o se entrelaza de diferentes maneras. Ningún experimento conocido ha violado jamás este principio. Sin embargo, una lectura ingenua del resultado de Hawking sugiere que la información realmente se borra del universo cuando los agujeros negros se evaporan. Si no puedes, ni siquiera en principio, averiguar qué entró en un agujero negro examinando lo que sale, es como tener un video de la historia del universo al que le faltan unas cuantas páginas en medio. La historia no cuadraría como un proceso reversible y coherente. El propio Hawking reconoció este problema. Durante un tiempo, en realidad se inclinó por él y sugirió que quizá la gravedad cuántica permitiría una ligera relajación de las reglas y que la información podría perderse de manera fundamental. Esta idea no cayó bien a muchos otros, como el físico Leonard Susskind, quien argumentó que algo tenía que ceder. O bien nuestra comprensión de los agujeros negros estaba equivocada, o bien nuestra comprensión de la mecánica cuántica estaba equivocada, y la mecánica cuántica nunca nos había fallado. Este debate se prolongó durante décadas y aún no está completamente resuelto, aunque a estas alturas la mayoría de los físicos sospecha que no. La información en realidad no se pierde. De algún modo, si pudiéramos ver el panorama completo con una teoría correcta de gravedad cuántica, encontraríamos que la información sí sale o nunca desaparece realmente. ¿Cómo podría suceder eso? Ha habido muchas ideas. Una es que quizá el cálculo original de Hawking, que trató la gravedad de manera clásica y la materia de forma cuántica, pasó por alto alguna sutileza mediante la cual la radiación saliente no es perfectamente uniforme y sí lleva una huella oculta de lo que cayó. Otra idea es que los agujeros negros no se evaporan por completo. Tal vez dejan un remanente estable, una diminuta pepita de algo que contiene toda la información, aunque eso plantea otros problemas. Otra sugerencia es el principio holográfico, que surgió de la teoría de cuerdas y de la física de agujeros negros. Propone que toda la información que cae en un agujero negro no se pierde, sino que se almacena en la superficie del horizonte de sucesos, parecido a cómo un holograma codifica una imagen tridimensional en una película bidimensional, y que a medida que el agujero negro se evapora, esa información de algún modo sale con la radiación en forma codificada. Incluso hubo una propuesta llamativa de que, quizá para preservar la información, se forma en el horizonte un cortafuegos energético que rompe la descripción semiclásica que tenemos. Aunque esa idea en sí misma conduce a otras paradojas, es un campo rico de debate teórico. Los detalles de estas propuestas se adentran mucho en la física, pero el punto general para nuestra historia es el siguiente. Sin una teoría completa de gravedad cuántica, no podemos estar seguros de qué resolución, si alguna de las anteriores, es correcta. Lo que sí sabemos es que el enfoque semiclásico, usar teoría cuántica para partículas y campos, pero relatividad general clásica para el espacio-tiempo, nos dio una paradoja. Nos ofreció un escenario
en el que nuestras dos teorías fundamentales dan expectativas contradictorias. Eso nos dice que el enfoque semiclásico es, en el mejor de los casos, una aproximación y que se rompe en este escenario. Así como las singularidades señalan una ruptura de la teoría clásica, la paradoja de la información señala una ruptura al usar la relatividad general clásica en un contexto cuántico. Necesitamos lo auténtico, una teoría de gravedad cuántica que trate el campo gravitatorio en sí de manera cuántica, para poder analizar correctamente algo como la evaporación de un agujero negro sin perder la pista de la información. El propio Stephen Hawking finalmente adoptó esta visión mayoritaria. En 2004, concedió una famosa apuesta que había hecho con el físico John Preskill y reconoció que ahora creía que la información no se pierde en los agujeros negros, que de algún modo la gravedad cuántica debe preservarla. Fue un giro poético. Hawking, quien había descubierto la paradoja, reconoció que la resolución reside en una teoría mejor que aún no tenemos en su totalidad. En pocas palabras, tenemos tres argumentos sólidos de que la gravedad debe someterse a reglas cuánticas. 1. Los objetos cuánticos pueden hacer cosas, como estar en dos lugares a la vez, que un espacio-tiempo clásico no puede acomodar. 2. La teoría de Einstein produce infinitos sin sentido, en ciertas situaciones extremas, lo que por lo general indica la necesidad de nueva física. Y 3. Si intentas combinar la teoría cuántica con una gravedad clásica, obtienes contradicciones lógicas, como la paradoja de la información de los agujeros negros, que sugieren que solo una versión totalmente cuántica de la gravedad hará que todo sea coherente. Cada una de estas razones por sí sola es convincente. Juntas, el caso es abrumador de que la relatividad general de Einstein, a pesar de todos sus triunfos, no es la historia final. Es una aproximación fantásticamente buena que funciona en casi todas las circunstancias que podemos observar, pero falla en las situaciones más extremas que podemos imaginar. Es muy parecido a cómo la gravedad clásica de Newton es una aproximación a la de Einstein. Newton no estaba equivocado para el ámbito de las manzanas que caen y los planetas que orbitan, pero su teoría tuvo que ampliarse para regímenes que implican altas velocidades o gravedad intensa. De manera similar, la relatividad general necesitará ser ampliada o reemplazada cuando tratemos con el dominio cuántico. Anticipamos que, en el gran esquema, la relatividad general resultará ser el límite a gran escala y suave de una descripción más profunda y cuántica del espacio-tiempo. La búsqueda de una teoría de gravedad cuántica lleva muchas décadas en marcha. A menudo se la presenta como el santo grial de la física teórica, un marco único que unifique la física de lo muy grande, cosmología y gravitación, con la de lo muy pequeño, partículas cuánticas. Es una empresa desafiante, por decirlo menos. Un gran obstáculo es que actualmente carecemos de pistas experimentales directas sobre la gravedad cuántica. Las energías a las que los efectos de la gravedad cuántica se vuelven significativos, la llamada escala de Planck, son astronómicamente altas, muy por encima de lo que los aceleradores de partículas pueden producir, y las escalas de longitud correspondientes son increíblemente diminutas. Así que los físicos han tenido que ser ingeniosos y guiarse por la consistencia matemática, además de por las sutiles pistas que el universo pueda darnos, como esas paradojas y problemas que discutimos, que son pistas en sí mismos. Existen varios enfoques teóricos prometedores. Uno es la teoría de cuerdas, que plantea que todas las partículas, incluido el gravitón, la hipotética partícula cuántica de la gravedad, son pequeñas cuerdas vibrantes de energía. La teoría de cuerdas tiene la característica atractiva de que incluye la gravedad de forma natural y es cuántica desde el principio. Además, de manera fascinante, sugiere dimensiones extra de espacio más allá de las 3 que experimentamos. Esas dimensiones extra podrían estar enrolladas a escalas muy pequeñas. La teoría de cuerdas es matemáticamente compleja y aún no ha hecho predicciones comprobables que podamos verificar, pero sigue siendo una candidata principal para la gravedad cuántica.
Otro enfoque es la gravedad cuántica de lazos, que toma una ruta más directa al intentar cuantizar el propio espacio-tiempo. En la gravedad cuántica de lazos, el espacio no es continuo, sino que está hecho de diminutos trozos discretos o lazos. Imagina un entramado o una estructura en red en la escala de Planck. Esta teoría ha tenido cierto éxito, por ejemplo, al eliminar la singularidad dentro de los agujeros negros en sus ecuaciones, y sugerir que quizás el núcleo del agujero negro podría transitar hacia otra cosa en lugar de un punto de infinito. También ofrece una imagen en la que la singularidad del Big Bang se resuelve en un gran rebote, el universo colapsa y vuelve a expandirse en lugar de comenzar desde una singularidad verdadera. Sin embargo, la gravedad cuántica de lazos, como la teoría de cuerdas, sigue en desarrollo y carece de confirmación experimental. También hay otras ideas, propuestas como la gravedad asintóticamente segura, las triangulaciones dinámicas causales, los enfoques de gravedad emergente y más. El hecho de que tengamos múltiples enfoques, pero aún no haya consenso, te dice lo difícil que es este problema. La naturaleza no entrega sus secretos más profundos con facilidad. Entonces, ¿en qué punto estamos? Sabemos cuál es el problema. La relatividad general y la mecánica cuántica deben reconciliarse. Sabemos por qué es necesario. Sin gravedad cuántica, tenemos inconsistencias lógicas y preguntas sin respuesta sobre singularidades y agujeros negros. El desafío es averiguar el cómo. Mientras tanto, los físicos también buscan maneras de poner a prueba las teorías de gravedad cuántica. Exploran el cosmos en busca de indicios. Por ejemplo, algunas teorías predicen una ruptura muy ligera de las predicciones de Einstein en condiciones extremas, o quizá una pequeña granularidad del espacio que podría difuminar las imágenes de eventos lejanos y de alta energía. Hasta ahora no ha aparecido ninguna señal clara de gravedad cuántica, pero la búsqueda continúa. También podríamos aprender más de las observaciones cosmológicas. La forma en que el universo se expandió en su primera fracción de segundo podría llevar huellas de la gravedad cuántica, algunos patrones estadísticos sutiles en el fondo cósmico de microondas, el resplandor del Big Bang, podrían insinuar efectos de gravedad cuántica durante el nacimiento del universo. El esfuerzo por unificar la relatividad general con la mecánica cuántica no se trata solo de arreglar ecuaciones, se trata de profundizar en nuestra comprensión de la realidad. Piensa en lo que ocurrió cuando unificamos la electricidad y el magnetismo en el siglo XIX. La teoría de Maxwell nos dio ondas electromagnéticas y por ende la radio y mucho más. O cuando combinamos la mecánica cuántica con la relatividad especial, la teoría de Dirac predijo la antimateria. Unificar la física cuántica con la gravedad podría conducir a ideas igual de revolucionarias. Podría decirnos qué ocurre realmente en el borde de un agujero negro o en el nacimiento del universo. Podría revelar si el espacio y el tiempo son fenómenos emergentes en lugar de fundamentales. Incluso podría abrir posibilidades de tecnologías que hoy no podemos imaginar, aunque especular sobre una tecnología de gravedad cuántica es muy prematuro, ya que aún no conocemos lo básico de cómo funciona. Como mínimo, lograr una teoría de gravedad cuántica significará contar con un marco único que no se rompa ni produzca disparates, sin infinitos ni paradojas, en ninguna situación por extrema que sea. Sería la síntesis definitiva de las intuiciones cósmicas de Einstein y las intuiciones microscópicas de los pioneros cuánticos. El propio Einstein pasó la última parte de su vida buscando una teoría unificada que pudiera fusionar la gravedad con el resto de la física, aunque en su tiempo la mecánica cuántica aún se estaba desarrollando, y él nunca abrazó su indeterminación. Es irónico que el camino para cumplir el sueño de unificación de Einstein probablemente requiera aceptar por completo la naturaleza cuántica de la realidad, dados incluidos. Si estuviera vivo hoy, quizás sería escéptico de algunas de estas ideas, pero sin duda se sentiría fascinado por el esfuerzo de cuantizar el propio espacio-tiempo que describió con tanta elegancia. En conclusión, la relatividad general de Einstein ha sido una teoría extraordinariamente exitosa y,
Para fines cotidianos e incluso para condiciones astrofísicas extremas, funciona de manera brillante. Pero, como toda teoría en ciencia, tiene sus límites. Sabemos que esos límites están ahí. Vemos las grietas cuando incorporamos la mecánica cuántica en el panorama. Ya sea el rompecabezas de una partícula en dos lugares a la vez desde el punto de vista gravitatorio, la ruptura matemática en las singularidades, o la paradoja de que la información parece desvanecerse en los agujeros negros, cada pista apunta a la necesidad de una teoría más profunda. Los físicos están seguros de que la relatividad general no es equivocada en el sentido de ser descartada, del mismo modo que las leyes de Newton siguen siendo válidas en su dominio. Más bien, la relatividad general terminará como un caso particular de algo más grande. La gravedad cuántica, sea cual sea la forma que finalmente adopte, se reducirá a la teoría de Einstein en situaciones normales y de baja curvatura, del mismo modo que la de Einstein se reduce a la de Newton en condiciones ordinarias. Pero en la nueva teoría, cuando nos acerquemos al borde de un agujero negro o retrocedamos al nacimiento del cosmos, no nos toparemos con un muro de infinitos o paradojas. Tendremos ecuaciones que tienen sentido, y quizá incluso nuevas predicciones que podamos poner a prueba. El trabajo de Einstein resolvió muchos misterios y, sin embargo, abrió otros nuevos. Resolver el rompecabezas de la gravedad cuántica podría ser el próximo gran salto, uno que responda a preguntas antiguas y sin duda revele nuevas maravillas. No sabemos cuándo ocurrirá. Quizá mañana un genio tenga un gran avance, o quizá todavía falte un siglo. Pero, siendo la curiosidad y la inventiva humanas lo que son, seguimos atacando el problema a pequeños pasos, y algún día miraremos atrás a la relatividad general y a la mecánica cuántica no como rivales incompatibles, sino como partes armoniosas de una única gran teoría de cómo funciona el universo. Hasta entonces, vivimos en un fascinante intermedio, sabiendo que algo no está del todo bien, impulsados a encontrar la respuesta y maravillados por el hecho de que incluso nuestras teorías más grandiosas pueden evolucionar hacia algo aún más profundo.